Vamos a hacer, aleluya, gloria a Dios, utilizar un texto como base, un texto como lema para la enseñanza. Pues el título que le vamos a colocar a la pequeña meditación va a ser, mi hermano, mire, luche por su bendición. Amén. Luche por su bendición. Gloria a Dios. Y para ello vamos a utilizar el libro de Mateo, capítulo 11, verso 12, dice así. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes, dice, aleluya, lo arrebatan. Y solo los violentos lo arrebatan. Desde los tiempos de Juan el Bautista, el cielo sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. El texto lo que quiere decir es que nosotros necesitamos luchar por nuestra bendición. Las personas siempre, el Señor nos ha enseñado desde el principio que recitamos al diablo y que de nosotros huirá. Nos ha enseñado a luchar por todas las cosas, dice el apóstol Pablo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe antes de partir de este mundo. En otras palabras, nos ha enseñado a luchar por las cosas que tenemos. Pero durante todo el tiempo yo he visto que las personas quieren una bendición de manera rápida, fácil, o sea, quieren sin lucha, sino que simplemente por venir a la iglesia, ellos ya se han ganado todo el cielo. Aleluya. Pero el Señor nos ha enseñado otra forma y nos ha enseñado de que tenemos que luchar por nuestra bendición. El mejor ejemplo que tenemos de la lucha contra la bendición, nosotros lo vamos a conseguir en Jacob. Aleluya. La Biblia enseña, yo les voy a decir quién es Jacob, para los que no lo saben. Jacob y Esaú eran dos hermanos, aleluya, que iban a conformar dos naciones en el vientre de la esposa de, aleluya, de Isaac. Lo voy a dejar allí. Isaac, el padre de Jacob y Esaú. Aleluya, ellos dos crecieron, pero como quiera que Esaú era el mayor, la bendición era para él. La bendición que había, la herencia que entonces existía, no era de bienes así como nosotros lo tenemos, así como se hace ahora. Gloria a Dios, sino que la herencia, además de los bienes, aleluya, también se traducía en la bendición de Dios, que el padre venía y le transmitía al hijo mayor. Y al hijo mayor lo colocaba por encima de todo, aleluya, las bendiciones que iban a ocurrir en el futuro de todos sus hermanos. En ese sentido, yo les voy a hablar acerca de este hecho que era muy importante. Resulta de que, como ustedes lo saben, pues lo han escuchado otras veces, Esaú, que era el mayor, un día llegó muy cansado del trabajo, de la casa, de donde él estaba, y entonces se acercó y estaba Jacob preparando un potaje, una especie de sopa o algo así por el estilo. Aleluya. Sí, era una sopa de lenteja. Y entonces resulta de que viene él y le dice, dame de esa sopa, le dice Esaú a Jacob. Y Jacob entonces le dice, yo te la doy, pero si me vendes tu progenitura, tu primogenitura. Me das la oportunidad de que yo sea el primero, de que yo sea el mayor, de que yo me gane ese derecho que tienes tú, de que todas esas bendiciones el Señor me las dé a mí. Y entonces vino él y le dijo, bueno, dámelo, pero si igual yo me voy a morir. Yo no importa, pues, deja eso así. Aleluya. ¿Y sabe lo que ocurrió? Entonces, cuando lo hizo, dice la Biblia, y así menospreció Esaú la bendición o su primogenitura. Así menospreció su primogenitura. Mire, ese hecho no fue aislado, no fue secreto. Ese hecho fue conocido por todos ellos, de manera de que quizás allí vino Jacob y se le presentó a su papá y le dijo, papá, mira, Esaú me dio su primogenitura, yo se la di y hicimos un negocio, así que cuando ya tú envejezcas, cuando ya tú ya estés por morir, entonces esa bendición es para mí. Quizás yo me imagino a Isaac riéndose y dice, eso es lo que crees tú. Esa bendición es para tu hermano Esaú, eso no se lo quita a nadie. Pero también estaba Rebeca, que era la mamá, la esposa de Isaac.
la mamá de Jacob y Esaú. Pues dice la Biblia de que Rebeca amaba a Jacob, mientras que Isaac amaba a Esaú. Aleluya. Escúcheme bien. Andando y vino el tiempo, llegó el momento cuando los ojos se oscurecieron de Isaac, cuando ya le estaba viejito, ya cuando estaba ya a punto de morir. Él pensaba de que se iba a morir pronto. Dice la Biblia que entonces él vino y llamó a su hijo Isaac. A su hijo Isaac llamó a su hijo Esaú y le dijo: mira, ve, casa y me traes aquí de lo que case, porque yo te voy a bendecir. Rebeca lo estaba escuchando. Escúcheme bien. Era el deseo de Jacob ganarse la bendición. Por esa razón luchó por su bendición. Su bendición no quería que nadie se la quitara, pues él la compró. Era un derecho que él tenía. Esaú se la vendió. Con todo y eso, su papá desconocía ese derecho, pero él tenía que luchar por ese derecho. Así como cuando nosotros venimos y tenemos alguna situación difícil, dice la Biblia: clama a lo justo y Jehová responde. Es necesario de que nosotros, conociendo la palabra, nosotros clamemos al Señor. Clama a mí, yo te responderé. Aleluya, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente el Señor nos enseña que tenemos que clamar. Ese es un derecho que el Señor nos lo dio. Solamente tenemos que tomarlo. Aleluya. Así pensaba Jacob, que ese era su derecho. Él lo había comprado. Aleluya, mientras que los demás lo desconocían, específicamente su padre Isaac. Para él no era así. De manera de que cuando llegó el tiempo, vino el Señor y preparó todas las cosas. Pues él tenía que aprender a luchar. Su primera lucha era consigo mismo. Pues mientras que Isaac le estaba diciendo todas estas cosas a su hijo Esaú, su hijo Esaú fue a preparar la casa, fue a buscar, aleluya, el cabrito o el becerro, el animal, para después matarlo y presentárselo a su papá. Pero resulta de que mientras que Rebeca estaba escuchando, aleluya, y entonces llamó a su hijo Jacob y le dijo: yo he escuchado todo lo que tu papá le ha dicho a tu hermano. Ahora sí, hazme caso a mí. Ve y búscame uno de esos cabritos que está por allá y me lo traes, y yo le voy a preparar a él la comida que a él le gusta. Aleluya. Y entonces vino Esaú, Jacob, aleluya, y comenzó su primera lucha. Era consigo mismo. Pues yo les voy a hablar acerca de 3 tipos de lucha. La primera lucha era consigo mismo. La segunda lucha era con su entorno. Y la tercera lucha era luchar contra Dios. Mire bien, ya ustedes saben las luchas. La primera lucha que tenía Jacob era consigo mismo. Esto es, cuando él sabía que eso era un engaño. Él sabía que él no se parecía a su hermano Esaú, pues su hermano Esaú era un hombre peludo, mientras que él era lampiño. Por otro lado, su hermano Esaú vestía ropas diferentes a las que él tenía. Pero entonces vino su mamá y le dijo que se fuera, que fuera y lo hiciera. Y entonces vino él y le dijo: pero ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo me voy a presentar delante de mi padre y decirle de que yo soy Esaú cuando él lo sepa o algo así? Entonces en vez de bendición va a ser de maldición. Es luchar contra los temores. La primera lucha es luchar contra el temor. Por eso es que el Señor siempre nos enseña de que nosotros no tenemos que temer, porque Él está con nosotros. Aleluya. Amén. Aleluya. Amén. En ese sentido, nosotros simplemente tenemos que marchar hacia adelante. Ahora resulta de que aquí la primera lucha tenía que superarla. Tenía que pasar por encima, estar dispuesto a usurpar el lugar de su hermano Esaú. Y así lo hizo. Le hizo caso a su mamá y fue y preparó el cabrito y se lo trajo a su mamá. Y cuando su mamá entonces vino él y le dijo: pero ¿cómo voy a presentarme yo? No te preocupes por eso. Vino y lo disfrazó, le puso las ropas de Esaú, el pelo le quitó a los animales aquellos y se lo puso, le quitó el pelo de aquí y se lo puso en el cuello. Total de que lo disfrazó de tal manera que cuando Isaac estaba ciego ya, entonces vino, se presentó delante de él Jacob. Aleluya. ¿Y sabe lo que ocurrió?
Isaac vino y dudó de él. Dijo, wow, pero la voz me parece que es la de Jacob, pero él es Esaú. Pues Esaú se presentó, Jacob se presentó delante de Esaú disfrazado de Esaú. Y Jacob cuando se presentó le dijo, Padre mío, aquí tienes la comida. Aquí tienes la comida para que te la comas. Y entonces vino él y dijo, pero ¿cómo lo hiciste tan rápido? Y el Señor me proveyó. Dice, wow, y dice, pero la voz es diferente. Ven acá, acércate porque yo te quiero besar. Y se acercó y dijo, huele como a Esaú. Y es velludo como Esaú. Habla como Jacob, pero es velludo. Y se comió la casa y entonces lo bendijo para que se cumpliera la segunda bendición o la segunda lucha. Mire, hermano, es luchar contra nuestro entorno. ¿Hasta dónde es capaz usted de luchar por la bendición de Dios? Amén. Este hombre, aleluya, fue capaz de engañar a su padre por encima de cualquier circunstancia. Primero pasar por su temor y después ser capaz de engañar a su padre con tal de obtener la bendición de Dios. Ser capaz de cualquier cosa con tal, aleluya, de ganarse la bendición de Dios. Y la tercera bendición, aleluya, nosotros lo conocemos, lo vamos a ver, es cuando él luchó contra el mismo Dios. En Génesis capítulo 32, del 24 al 29, aparece la historia cuando Jacob peleó con un ángel. Estando él en su viaje, en uno de sus viajes, un día vino y se apareció un varón. Y dice la Biblia que él estuvo luchando contra aquel varón. Era un ángel de Dios. Y entonces él le pedía, yo lo que quiero es que tú me bendigas. Eso fue antes de encontrarse con su hermano Esaú. Yo quiero que tú me bendigas. Yo lo que quiero es que tú me bendigas. Y el ángel me luchaba con él y él con el ángel. No te vas de aquí hasta que tú no me bendigas. Y en efecto el ángel vino y le dio con su espada en su muslo y lo hirió. Pero no por eso Jacob desistió de su lucha. Enseña la Biblia que entonces cuando ya estaba rayando el alba, cuando ya se estaba amaneciendo, vino él y dijo, suéltame porque yo me tengo que ir. Y le dijo él, dame tu nombre. Y le dijo, ¿cómo me preguntas a mí tu nombre? Entonces vino el ángel y le dijo, mira, por cuanto has luchado con Dios y con los hombres y has vencido, ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel. Amén. Será llamado tu nombre. Amén. Y nosotros necesitamos ser ese Israel. Necesitamos que el Señor cambie nuestra mentalidad y entendamos de que estamos aquí y que tenemos que luchar. Aleluya, que se cambie toda nuestra estructura mental y que podamos comprender que desde el principio tenemos que luchar. Tenemos que luchar con nosotros mismos hasta con la duda. Tenemos que luchar con nuestro entorno, aleluya, hasta con nuestra familia, con lo que sea, por alcanzar nuestra bendición. Y así mismo hay así, y si Dios también hay que luchar contra Él, pues luchemos contra Él. ¿Ustedes creen que no es fácil? Aleluya. Yo recuerdo, y se lo voy a decir brevemente, un testimonio, cuando me decían a mí que yo tenía que predicar un domingo hace muchos años, gloria a Dios, y yo sacaba una enseñanza, y la enseñanza yo la veía, era repetir lo mismo que estaba en la Biblia. Yo decía, eso no, debe de haber algo más, debe de haber un rema, debe de haber una revelación, debe de haber alguna palabra. Y entonces yo recuerdo en una, les voy a contar solamente del que más me recuerdo, fue cuando llegó ese día, yo tenía que predicar el domingo, y yo hacía unas cosas de esas que, aleluya, unos carteles, así, de esas de papel bond, y lo llenaba de la enseñanza para no escribir en la pizarra, para que no me quitara tiempo. Y eso estaba sin nada escrito, sin título, sin nada, yo solamente sabía el texto. Yo sabía pero eso estaba muy fallo. Era necesario que el Señor me enseñara a luchar contra Él. A luchar por encontrar la revelación. A escudriñar más
allá de lo que yo podía tener, de lo que yo tenía allí a la vista. Y en efecto, entonces yo recuerdo que ese día estaba en la noche y me tocaba predicar el domingo en la mañana en la iglesia, en el servicio de la iglesia, Llegaron las 7 de la noche, aleluya, y yo decía, bueno, ya está la enseñanza, pero me faltaba algo, falta algo. Llegaron las 8, las 9, las 10, 11, 12, 1 de la mañana. Ya toda mi familia se había acostado. Cuando llegaron como las 10, las 11, que toda mi familia se acostó, ahí me preocupé yo. Y entonces me arrodillaba en la sala y ponía mi cabeza en el piso. Y entonces allí oraba fervientemente para que el Señor me diera revelación. Y oraba para que Dios me diera revelación. Porque yo decía, esto no es suficiente, debe de haber algo más. Aquí hay algo más en esta enseñanza. Hay algo más. Aleluya. Era la lucha contra el Señor. Y yo no lo sabía. La lucha por arrancarle al Señor la bendición. Y yo no lo sabía. La lucha por la que el Señor me diera la victoria. Pero yo no lo sabía. Llegaron las 11, las 12. Y yo estaba ahí. Y entonces empezaba a caminar así como que si fuera un león en una jaula. Caminaba para allá y para acá. Lloraba y lloraba delante de Dios porque no tenía, me faltaba algo. Y yo lloraba y lloraba fuerte delante del Señor. Aleluya. Y después venía y yo volvía a leer el texto. Y aleluya. Y volvía a llorar delante de Dios. Y le volvía a pedir revelación al Señor. Alabado sea Dios. Y ya como a la 1:30 de la mañana, quizás a las 2 de la mañana, no, era como la 1 de la mañana. Entonces de pronto, aleluya, me vino. Y yo dije, ¡ay, Dios mío! ¿Pero qué es, hijo? ¿No es posible? Yo no lo había visto. Aquí está. Y a esa hora comenzaba a llenar la cartulina. Y después me iba a acostar contento de saber de que al día siguiente me iba a presentar delante de Dios, era con una palabra nueva. Damos gloria al Señor. ¡Gloria a Dios! Pero no solamente eso me lo ocurrió a Jacob. Nosotros a lo largo de la historia, yo quiero contarles esto muy brevemente. ¿Ustedes se acuerdan de aquella mujer del flujo de sangre? Aleluya. ¿Se acuerdan de aquella mujer del flujo de sangre? De la que habla el libro de Lucas en el capítulo 8, del 43 al 48. Resulta de que esa era una mujer que sufría de un flujo de sangre, parecía como que si tuviera un cáncer uterino o algo así por el estilo, y por ello había gastado todo su dinero. Pero entonces, recuerda las palabras de aquella mujer. Comenzó su lucha. Su lucha por arrancarle la bendición a Dios. Y era, si al menos tocare el borde de su mano. Si yo lo tocare, seré salva, decía ella. Si yo lo tocare, seré salva. Era necesario de que ella se atreviera, pues conforme a la costumbre, conforme a la ley. Una mujer que tuviera flujo de sangre no podía acercarse donde está el Señor, no podía acercarse donde está la congregación. De manera de que su primera lucha era contra Dios. Aleluya. Su lucha era contra el Señor. Su lucha era contra sí mismo. Yo me acercara y yo apartara todo ese montón de gente. Era la lucha contra toda aquella gente que estaba a su alrededor. Amén. Si yo al menos tocare, ¿sabe algo? Atrévase a tocar el borde del manto del Señor. Atrévase a orar, atrévase a buscar del Señor. Pero no solamente allí estaba en ese momento, aleluya, en el momento de la mujer del flujo de sangre, sino que también había una persona que se llamaba Jairo, que con él comenzó la historia. Ese era un principal de la sinagoga que tenía una hija única, como de 12 años, que estaba a punto de morir.
Y entonces él fue hasta el Señor y le dijo que lo acompañara a su casa para que orara por su hijo. En ese momento ocurrió el evento de la mujer del flujo de sangre. Era necesario de que él creyera. Estando él allí viendo el testimonio o escuchando el testimonio de aquella mujer del flujo de sangre, cuando dijo al Señor de que ella era, porque el Señor dijo, alguien me ha tocado, y entonces ella se sintió que el Espíritu Santo estaba sobre ella, y entonces vino y descubrió y dijo, yo era esa persona que te tocó. Entonces resulta de que Jairo escuchó ese testimonio. Aleluya. Era necesario de que él escuchara el testimonio, así como ustedes están escuchando hoy el mensaje de la palabra de Dios. Y enseña la Biblia, aleluya, de que cuando eso pasó, el Señor continuó con Jairo, y en ese momento aparecieron unas personas y le dijeron, no moleste, Jairo, no moleste más al maestro, porque tu hija, mire, murió. Quizás en ese momento la fe de Jairo se fue abajo, pero el Señor entonces le dijo, no temas, Jairo, cree solamente y tu hija será salva. Él tenía que escoger, él tenía que luchar o aceptar lo que le decían los familiares o aquella persona que le vino a dar el mensaje donde estaba su hija, o creer las palabras del Señor, aleluya, que al que cree todo le es posible. Amén. Y mi bendición está allí, yo la puedo alcanzar. El cielo se hace fuerte y los valientes lo arrebatan, y necesito ser valiente en ese momento. Aleluya. Y entonces dice la Biblia que Jairo entonces escuchó al Señor cuando le dijo, no temas, Jairo, cree solamente. Y Jairo entonces vino y, aleluya, acompañó al Señor. Llegando a la casa, la gente se empezaba a burlar del Señor, porque el Señor le decía, no está muerta, sino que duerme. Ellos conocían la diferencia entre dormir y morir. Y entonces se burlaban del Señor. Y Jairo estaba allí. Y Jairo veía todo aquello. Y él seguía acompañando al Señor, porque es necesario que el que persevera, ese alcanza la bendición. Amén. Amén. Aleluya. Es necesario de que nosotros sigamos para adelante. Es necesario, como hizo aquella mujer del flujo de sangre, que tenía que atreverse. Aleluya. Y entonces dice la Biblia que vino Jairo y escuchó las palabras del Señor cuando solamente llamó a Jairo, a su esposa y a sus discípulos que estaban allí, a Pedro y a Juan, creo que estaban allí, y Jacobo. Y entonces vino y les dijo que entraran solamente ellos donde estaba el cuerpo de la niña. Y entonces le dijo a la niña, aleluya, niña, a ti te digo, levántate. Aleluya. Gloria a Dios. Y Jairo vio cumplida su bendición cuando vio a su hija de Cristo. Amén. Amén. Realmente, alabado sea Dios, Gloria a Dios. estaba viva, Amén. dormía, era como el Señor decía. Y hoy me van a permitir cortar la enseñanza aquí, porque tenemos la cena del Señor. Y hoy, usted también que está aquí, luchando quizás por su bendición, atrévase. Ya usted sabe ya que su lucha es consigo mismo. Ya usted sabe ya que su lucha es que usted tiene que atreverse a luchar contra cualquiera, como Jacob lo hizo. Y entonces ese testimonio, ese continuar, solamente les voy a hablar, les hablé acerca de aquella mujer del flujo de sangre y Jairo. Mire, quizás usted está como la mujer aquella del flujo de sangre. Lo hago, no lo hago. Pido oración por mí. Le digo al pastor que ore por mí. Me acerco. Hablo. ¿Qué hago? ¿Cómo la bebé esta? Atrévase. Atrévase